Prosigo, porque yo había hablado de cómo Abu Hanifa tenía un entendimiento de que si un hadith parece contradecir el Corán y ese hadith ha sido transmitido por una sola vía, no entiendes como absoluto, ¿no?, lo que está diciendo, la obligación que está diciendo que parece chocar con el Corán. O sea, esto, quiero decir, mucha gente te va a decir hoy en día, no, si el hadith dice tal, eso lo dices tú. Quiero decir, porque realmente durante el periodo de los salaf había diferentes maneras de verlo. Y de hecho, otra escuela también del periodo de los salaf, que es la escuela maliki, su perspectiva era la siguiente. La perspectiva de Imam Malik era: damos validez a estas transmisiones aisladas, lógicamente, pero también damos validez a lo que hace la gente de Medina, los eruditos de Medina, ¿vale? Es decir, si tú ves a todos los eruditos de Medina rezando de una misma manera, aunque lo hagan de una manera que no está en un hadith, la tomas como parte de la sunna, ¿vale? Porque todos esos tabi'un, esos sucesores, lo han aprendido de los sahaba, de los compañeros del profeta, que lo han aprendido del profeta, ¿vale? Murió ahí. Sí, que el profeta murió ahí, alayhi salam, pero aparte de eso es que cuando migró a Medina, ahí empezó a ser revelada la Sharia, la práctica del Islam. Entonces, fue revelada en Medina, ante los ojos de esos miles de sahaba, de compañeros. Entonces, esos miles de sahaba que se quedaron ahí transmitieron a la siguiente generación, que estamos hablando pues de miles o decenas de miles de personas, una forma de hacer las cosas. Entonces, Imam Malik no cree que las sunnas está solo en los hadices, está en la costumbre general de los eruditos de la ciudad de Medina, que son los nietos, como aquel que dice, de los sahaba. ¿Puedes ponernos un ejemplo? Un ejemplo de la costumbre de Medina, por ejemplo, hay un famoso hadith que dice: quien ayune 6 días de Shawwal después del mes de Ramadán, les da una recompensa, no recuerdo exactamente cuál es. Imam Malik mira a Medina, ve que no lo están haciendo, y entonces él dice: yo no voy a poner en práctica este hadith. Eso no significa que Imam Malik rechaza los hadiths o rechaza la sunna. Significa que en su método, es una cuestión de métodos, en su método se antepone lo que veo hacer a decenas de miles o miles de eruditos que son nietos de los sahaba. Para mí es más fuerte como evidencia histórica de la sunna que un reporte que viene por una sola vía, ¿vale? Que luego se podría argumentar otras cosas. O sea, esto obviamente conduce a debates, ¿no? Y ambas opiniones son válidas. Son válidas porque tú no puedes... O sea, Dios no nos ha revelado en el Corán el método para autenticar un hadith. Dios no nos ha revelado en el Corán... Por ejemplo, si ves un hadith que da una orden que parece contradecir el Corán, esto que dice Abu Hanifa de que voy a tomar el Corán por encima y esta orden la voy a entender como una recomendación, es decir, Dios no ha revelado eso. Eso es el método que tiene cada erudito, cada jurista, para procesar los textos del Corán y la Sunna. Y de hecho Imam Shafi'i dice: no, cuando tienes un hadith y el hadith es auténtico, ya está, fin de la discusión. Pero eso tampoco lo ha revelado Dios. O sea, cuando tú tienes... Imagínate que en este sofá se sientan Malik y Shafi'i y se ponen a debatir. Y Malik dice: no, yo sí veo que toda la gente, todos los eruditos de Medina lo hacen de una manera, me fío más de eso. Y Shafi'i dice: no, si el hadith que viene de una sola vía, de uno a uno, dice algo contrario a la costumbre de Medina, tienes que hacer caso al hadith. La pregunta es: ¿cuál de esas dos posturas la ha revelado Dios? Ninguna. O sea, son el método que tiene cada erudito para intentar hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Ambos creen que la sunna debe seguirse, la tradición del profeta, pero en estos detalles tienen diferentes maneras de procesar. Por eso he dicho, Ahlus Sunna realmente no es un grupo en ese sentido, es un paraguas, es un marco dentro del cual hay distintos grupos y métodos. Y de hecho puedes volver otra vez al hadith del mujtahid, de aquel que se esfuerza para derivar una esfuerza legal. Efectivamente. Y, oye, sí, porque al final una opinión tendrá que ser la correcta. Sí. Pero los dos están haciendo lo mejor, sí, con la mejor intención para tratar de... Ha dicho una cosa que me ha parecido muy curiosa, que ha dicho: no sale en el Corán el cómo autenticar un hadith. Claro. Pero sí que tienes todo esto usul de... Porque dice: ya ayyuhalladhina amanu, idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bueno, le harf tathabbatu. Sí. Aseguraros. El concepto del Corán es: uno, tienes que obedecer al profeta, seguir sus dictámenes, tomarle como ejemplo. Y luego el concepto del profeta, el concepto del Corán que tú has dicho es verificar la información. Punto. O sea, el Corán no te dice cómo se define un narrador fiable y uno que no es fiable. ¿Qué haces en el caso de que un hadith contradice la costumbre de Medina? ¿Te quedas con lo que hacen las masas de Medina o te quedas con lo que hace la transmisión aislada? Todo eso no es el Corán. Se llama usul, métodos que los juristas derivaron, ¿vale? Por eso el musulmán de Irak, por ejemplo, y el de Medina, que tenían maneras distintas de hacer las cosas, cuando se rayaron con todas las sectas, básicamente, dijeron: mira, estas son las bases del din, que nadie puede salirse. Pero dentro de este marco hay una diversidad que la sabemos perfectamente, que en cierto modo se originó en el periodo de los compañeros. Yo ahí tengo una duda. Es decir,
mucha gente que esté viendo en casa dirá, entonces el Islam como tal no es monolítico, es decir, no hay una sola forma de entenderlo. Tan buena pregunta. Todos tenemos que rezar de la misma forma, Sí. hacer las cosas de la misma manera, etcétera, porque a veces se da a entender, como tú has dicho con esto de los hadices, etcétera, que solo hay una forma correcta de entender el Corán y la Sunna. Correcto. Y todo aquello que esté fuera es directamente innovación. Sí, ¿no? exacto. Entonces, por ponerte un ejemplo, pues a lo mejor hay en algunos sitios que hacen ciertas costumbres, reza uno aquí en la mano aquí, Sí. y el otro le ves que reza aquí, Sí. que lo hemos comentado ya, que son pequeñas diferencias, o uno no recita Amin el alto y otro no, otro dice un salam alaikum, el otro dos. Sí. Todas, no existe una, porque si decimos que solo hay un Islam, ¿por qué hay Sí. estas diferencias entre sí? Sí, de hecho, muchas personas te dirán, esto se resuelve rápido. Hay un hadith sobre el tema. Eso demuestra ignorancia del Islam, ¿vale? Y de hecho mucha de esta gente habla mucho de los salaf, demuestra ignorancia de cómo eran los salaf. Ahora, en el periodo de los salaf, como ya hemos mencionado varios ejemplos, quiero decir, había eruditos que tenían conocimiento de un hadith, pero creían que otra prueba era más fuerte que el hadith, por ejemplo, la costumbre de Medina. O por ejemplo, en el caso de Abu Hanifa, le parecía que el Corán lo que decía no era exactamente lo mismo que este hadith. O sea, hay diferentes métodos. Entonces, en respuesta a tu pregunta, ¿el Islam no es monolítico? ¿No es homogéneo? Una cosa que te das cuenta cuando llevas 2 semanas estudiando el Islam con una mente mínimamente abierta es que esta religión ha sido diseñada por Dios para ser, ¿cuál sería la palabra aquí? Heterogénea o... hay una palabra que suelo usar que ahora se me ha ido de la mente. Pero multiforme, ¿vale? Esa es la Te palabra. prometo que lo tenían en la boca. Multiforme. Multiforme, que digo, no creo que digas esa palabra. Multiforme. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el profeta empieza a recitar el Corán, les enseña a sus compañeros una sola, que es lo que cree el musulmán de a pie en la calle, una sola manera de recitar cada palabra. No. De hecho, imaginaos que el Corán es revelado en español, ¿no? Básicamente, o un libro es revelado en español. ¿Qué España? Exacto. Fíjate, yo me invento una poesía en español, ¿vale? El Corán no es poesía, es por dar un ejemplo. Y en un verso de la poesía te digo, ven aquí chiquillo. Pero yo permito también que digáis, ven aquí chiquillo, por ejemplo, ¿vale? Porque sé que hay varios acentos, ¿no? O un argentino o un uruguayo lo van a pronunciar distinto. Yo permito esa variedad. Pero no solo eso, permito a veces que cambies una palabra por otra. O sea, el Corán es así. O sea, el Corán descendió con distintos ahruf, ¿vale? Variantes. El profeta alayhi salatu wassalam enseñó a sus compañeros diferentes variantes al recitar. Pero hasta el punto de poder cambiar unas palabras por otras. Que él se las daba. Sí. De hecho, estas La gente va a entender que podías cambiar, era que cogías sahabi y le decía otra. De hecho, todos los ahruf salieron de la boca del profeta, alayhi salatu wassalam. Él dio las distintas variaciones, ¿vale? Y de ahí se derivan los distintos modos de recitación, que son los qira'at, ¿vale? Tenemos ya un ejemplo de multiformidad. Segundo ejemplo, como hemos dicho, hay cosas que se pueden entender de 2 maneras y el profeta en su vida, alayhi salatu wassalam, lo observó y lo aceptó, ¿vale? Como en el ejemplo que hemos dado anteriormente en el podcast. ¿Qué otros ejemplos de multiformidad se os ocurren? Las variaciones en rezar. Sí. Es decir, sabemos a ciencia cierta que el profeta rezó de varias maneras porque nos han llegado reportes con variaciones, alayhi salatu wassalam. O sea, no estaba tallado en piedra. Y tengo que decir a este respecto también que todas las ciencias del hadith no son una ciencia matemática. Imam al-Zahabi, por ejemplo, menciona en al-Muqida que hay algunas narraciones que unos eruditos las denominan sahih y otros no. ¿Por qué? Porque al final son historiadores con distintas variaciones en sus criterios de autenticación, ¿vale? Dios podría haber evitado esto. O sea, los sahih lo podría haber revelado Dios, pero no lo ha hecho. O sea, esto nos fuerza inevitablemente a multiformidad. ¿Me explico? O sea, claramente esta religión está hecha de una manera que no puede ser uniforme. No puede serlo. Y antes has mencionado que en reacción a los Mu'tazili no hubo algunos que se volvieron antirrazón. Hubo un grupo dentro de los Hanbalis que se volvieron un poquito demasiado Hanbalis, en el sentido de que se volvieron demasiado literalistas, demasiado reticentes al uso de razón y demasiado reticentes a la diversidad, hasta el punto que ellos empezaron a decir que todos estos demás sunnis no eran realmente sunnis, ¿vale? Y desafortunadamente eso se ha ido mutando a lo largo de la historia y hoy en día hay ciertos musulmanes que son así, que ellos creen que solo hay una manera de rezar porque
está sacada de hadices y tal. Solo hay una manera de entenderlo todo. Y realmente eso es ignorancia de la tradición islámica. No tiene más. Esto quiere decir, por ejemplo,